Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento del día de hoy, donde tengo como invitado al doctor Mario Dorantes, cirujano otorrinolaringólogo, que tiene su consultorio en la ciudad de Puebla. El doctor ya cuenta con más de 10 años de experiencia y vamos a hablar de un tema muy popular, que es tabique desviado. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo estamos? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Kurt, para hablar de este tema que es algo que vemos todos los días en consulta. Ya sé, todo el mundo tenemos el tabique desviado, ¿ah? Sí, O sea, todos. Afortunadamente, como que cuando no está muy prominente el tabique, uno se lo nota, pero la demás gente no se da cuenta. Nomás uno estaba muy conscientes de eso, siento yo. sí, así es. La verdad es que sí es difícil encontrar alguien que tenga el tabique completamente recto. Generalmente hay algunas irregularidades, algunas desviaciones, pero como bien lo mencionas, cuando estas desviaciones son extremas o son graves, pues sí empiezan a alterar la función de la nariz y empiezan a alterar también la estética. Entonces, pues es algo que vemos frecuentemente en consulta. ¿Qué ocasiona que el tabique se desvíe? Esta es una pregunta que hacen mucho los pacientes que llegan a primera vez a consulta y les encuentro que tienen el tabique desviado. Generalmente su pregunta es ¿y qué lo ocasionó? Número uno es golpes. Los golpes, el trauma puede ocasionar una fractura nasal, una fractura en el tabique o lesionar algún centro de crecimiento del tabique y eso hace que a partir de ese golpe la nariz empiece a crecer de manera desviada. La otra, pacientes que no tienen ningún antecedente de golpe, es que durante el crecimiento facial, del esqueleto facial, el tabique empiece a enchuecarse. El tabique, que es esta parte que divide una fosa nasal de la otra, también llamado septum nasal, va creciendo una lámina vertical hacia abajo y una lámina vertical hacia arriba. Cuando se juntan en el centro, lo normal es que paren de crecer y entonces pues forma la división. Si este crecimiento continúa, se va enchuecando, ¿no? Chocan las dos partes que crecen y van formando picos o desviaciones, espolones, y este tipo de situaciones es lo que genera tabique desviado. ¿Cómo se identifica? Cuando no es muy visible, digo, hay gente que sí la ves y dices, ay, o sea, ¿cómo respira? Pero cuando no es muy notorio, ¿cómo podemos identificar que tenemos el tabique desviado? Y cuando dicen tabique desviado, tenemos dos tabiques, dos espacios. ¿O se afecta nada más un lado o se afectan los dos? No sé si me expliqué la pregunta. Sí, efectivamente, el tabique desviado, su principal evolución clínica o su dato clínico principal es obstrucción nasal. ¿Por qué? Porque el tabique divide a las dos fosas, en una izquierda y en una derecha. Si lo tenemos desviado hacia la derecha, va a obstruir el lado derecho, lo que tú estabas preguntando. Si lo tenemos desviado hacia la izquierda, va a obstruir hacia el lado izquierdo. Sin embargo, el tabique es una estructura que de manera horizontal más o menos mide 9 centímetros de largo. Entonces no siempre está desviado solo hacia un lado, sino a veces son desviaciones que le llamamos en S. O sea, hay una parte que va hacia la derecha y luego otra parte que se desvía hacia la izquierda. Por eso pueden llegar a causar obstrucción de ambos lados de la nariz. Puede ser de un lado o de ambos lados, dependiendo el tipo de desviación, ¿ok? Porque hay tabiques que se van en ese, ¿no? Primero se van hacia el lado derecho, luego se enderezan un poco y luego en la parte final se van hacia el lado izquierdo, ocasionando obstrucción nasal, que es el primer dato que tienen los pacientes, dificultad para respirar por la nariz, ya sea de un lado, del otro o de ambos. Ese es el principal dato. Se pueden acompañar de otros, por ejemplo, mucho moco, irritación, dolor y dolores de cabeza, también grandes desviaciones del tabique pueden causar dolores de cabeza. Los desvíos de tabique también pueden causar predisposición a padecer sinusitis, que es un cuadro que conocemos muy bien, que es el dolor aquí en los senos paranasales, demasiado moco, mal olor o dificultad para respirar o para tener un buen olfato. Son algunos de los síntomas de erupción de tabique. ¿Las hemorragias? También, qué bueno que lo mencionas, al tener el tabique desviado, el aire que entra por la fosa nasal golpea directamente hacia el tabique. Si no lo tuvieras desviado, el aire entra en un flujo lineal, laminar, hacia la parte del fondo de tu nariz. En el momento de tenerlo desviado, el aire empieza a pegar con cada respiración en el tabique y eso genera un área de choque, un área de resequedad y esto puede generar sangrados nasales. Cuando
es demasiada la resequedad en la nariz y el aire está continuamente golpeando esa área del tabique, los vasitos que tienen el tabique nasal, o sea, la mucosa que está sobre el tabique nasal, que es todo lo rosita que tenemos por dentro, se despule, puede llegar a erosionar un vaso y eso empezar a dar sangrados. Entonces sí, los pacientes que sufren sangrados de repetición, una de las causas que hay que revisar es que no haya tabique desviado. Aquí, por ejemplo, tengo esta duda. ¿Puedo yo estar presentando este tipo de situaciones que usted menciona, pero se parece mucho a cuando tienes alergia? Entonces, ¿cómo le haces para decir, ok, ¿es mi tabique desviado o es alergia? Porque ya que vas y compras que un descongestionante y un de esto y así, y pues te va a aliviar los síntomas. ¿Y cómo determinas que tienes alergia o que es el tabique desviado lo que te está generando todo este relajo? Sí, lo principal pues es asistir a consulta con un médico especialista que se pueda asomar a tu nariz, porque muchas personas asumen esto, ¿no? Es que es alergia, es que son los cornetes, que también es una estructura que tenemos dentro de la nariz, pero si no nos asomamos a la nariz a ver cómo está anatómicamente las estructuras, pues no podemos diferenciar una de otras. Entonces sí es muy importante la evaluación médica. De manera personal yo reviso a todos mis pacientes con la camarita, con el endoscopio. Entonces el endoscopio me permite introducir una cámara a través de la nariz y ver con mucho detalle toda la longitud del tabique, porque también el tabique no nada más está aquí adelante, como te decía, mide pues más o menos 9 centímetros. Entonces hay que ver toda la longitud del tabique. Y es así como podemos diferenciar. Pueden coexistir, o sea, que pacientes alérgicos pueden tener además tabique desviado, ¿ok? Puede haber las dos situaciones. Entonces también es bien importante revisarlos porque muchas veces podemos controlar la parte alérgica, pero si el tabique está sumamente desviado, el paciente va a continuar con obstrucción nasal, con problemas respiratorios, con congestión, inclusive haciendo su tratamiento de alergia al 100%. Entonces sí hay que siempre revisar al paciente, de preferencia asomarnos a la nariz con vía endoscópica y si se requiere descartar algunas otras enfermedades, por ejemplo sinusitis, pues es importante sacar un estudio de imagen, tomografía o alguna otra que nos pueda funcionar para ver a detalle la nariz por dentro. Aquí ya determinaron que sí tengo el tabique desviado. ¿Cuáles serían los tratamientos? Yéndonos de menos a más. Lo primero es ver si se acompaña de alguna otra situación. Por ejemplo, ahorita lo mencionabas, alergia, rinitis. La rinitis es la inflamación general de la nariz, principalmente de los cornetes. Los cornetes son unas estructuras que tenemos a los lados de la nariz. El tabique en el centro y los cornetes a los lados. Los cornetes sirven para filtrar el aire que respiramos, para calentar el aire que respiramos, para desviar el aire que respiramos y que se vaya a la parte olfatoria, etcétera. Tienen varias funciones. Los cornetes son el órgano de choque de los problemas inflamatorios de nariz, por ejemplo, las alergias. Es ahí donde nosotros respiramos, por ejemplo, el pelo de un animal o polvo, se pega en los cornetes y en los cornetes empieza toda esta cascada inflamatoria que es la alergia. Entonces, primero verificar que no se acompañe la desviación de tabique de algún otro problema, rinitis, rinosinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales, en los niños, por ejemplo, adenoides crecidas, ¿ok? Que es las anginas que tenemos normalmente atrás de la boca, unas anginas que tenemos atrás de la nariz. Entonces, primero descartar si es únicamente el problema dado por tabique desviado o por alguna de estas otras alteraciones intranasales. Ya que tenemos esto, pues sí podemos plantear el tratamiento. Si tenemos algún factor inflamatorio, ya sea alergia, rinitis, rinosinusitis, adenoides, lo podemos tratar con desinflamatorios locales, lavados nasales, por ejemplo, que también tienen mucha utilidad, descongestionantes, antihistamínicos, etcétera. Tenemos amplia gama de medicamentos, tanto orales como tópicos, o sea, colocados dentro de la nariz que nos pueden ayudar. Nada de esto funciona o no tiene el éxito que nosotros esperamos, entonces sí, el paso que sigue es quirúrgico, la cirugía. No tenemos ningún método por el cual médicamente hablando, o sea, a través de un medicamento o a través de algo que no sea cirugía, enderezar el tabique. El tabique es una estructura mal hecha, chueca, que tenemos que volver a poner en su lugar. Para tabique desviado, sí, el único tratamiento que tenemos disponible es quirúrgico. Sin embargo, a veces la desviación del tabique no es tan intensa y se acompaña de alguna otra enfermedad inflamatoria, sí muy intensa, por ejemplo, cornetes muy grandes.
Entonces, a veces solo con el tratamiento médico, aunque esté ligeramente desviado el tabique, pero si logramos desinflamar cornetes o adenoides en los niños, eso puede ser suficiente, ¿ok? No todos los pacientes con tabique desviado son candidatos inmediatos a cirugía. Hay que valorar respuesta a tratamiento médico y la afección que tenga el paciente. Porque ahí, si yo me asomo a 100 narices, por ejemplo, te apuesto a que 80 van a tener tabique desviado, ¿no? Algún cierto grado de desviación. Y no es, estos 80 son candidatos inmediatos a cirugía. Tenemos que ver si el paciente realmente refiere obstrucción nasal, si realmente tiene un problema respiratorio, si ya corregimos alguna otra causa de obstrucción. Entonces son cositas que hay que valorar. ¿Y la cirugía se hace en hospital o se hace en consultorio, anestesia general, anestesia local o sedación? Hablando nada más de para corregir los senos, no cuando hacen ya que el retoque, ¿no? Yéndonos funcional. ¿Y cuánto tiempo dura la recuperación? ¿Qué tan dolorosa o molesta es? La cirugía en lo personal la hago siempre bajo anestesia general. O sea, los pacientes se quedan dormidos completamente. Sí hay otros colegas y algunos otros médicos que les gusta la sedación y anestesia local. Sin embargo, en mi parecer, brindamos mayor seguridad al paciente cuando se hace con todo controlado. ¿A qué me refiero con todo controlado? En el momento que el paciente queda dormido completamente, hay un tubo dentro de la vía aérea que la pone completamente segura, por el cual vamos a ventilar pulmones. Esto a veces suena un poquito más agresivo, pero hablando de manera de seguridad, es mucho más seguro ya tener la vía aérea asegurada en un procedimiento de anestesia general que no hacerlo. ¿Por qué? Porque bajo sedación y anestesia local el paciente está respirando por la boca. Pero ¿qué sucede si hay algún sangrado o hay algún espasmo o hay alguna reacción alérgica a los medicamentos de la sedación o de la anestesia local? El paciente en ese momento se cierra la vía aérea, se espasma y ya no hay forma entonces de abrirle en ese momento. Con anestesia general esto no pasa, ¿ok? Tenemos asegurada la vía aérea desde el primer minuto que el paciente ingresa medicamento por su vena. Entonces, en lo particular, yo sí le veo más beneficios y seguridad al paciente la anestesia general. Habrá colegas que sean partícipes de la sedación y anestesia local. La cirugía es más o menos rápida, dura 1 hora en lo que corregimos tabique, cornetes o algún otro padecimiento que pueda haber, algún otro padecimiento menor que pueda haber en la nariz. La cirugía se hace a través de las fosas nasales. Antiguamente abrían por debajo del labio y hacían algunos abordajes pues muy agresivos y por lo tanto la recuperación era muy tardada. Actualmente es todo a través de las fosas nasales y estamos usando la tecnología de endoscopía, que es con la camarita. Igual, todo a través de la cámara, con incisiones de mínima invasión, recortando y retirando solo lo que esté realmente afectado. O sea, intentamos ser conservadores. Antiguamente se hacían resecciones muy amplias dentro de la nariz, e inclusive para los recambios estéticos también se cortaba, se modificaba mucho el cartílago y eso dejaba secuelas graves, funcionales. Actualmente somos mínimamente invasivos y nos hemos dado cuenta que entre menos modifiquemos, logramos mejores resultados funcionales. Entonces, se ha vuelto más fácil la recuperación. Otro punto importante es que la cirugía es ambulatoria, o sea, la mayoría de los pacientes, el 95% de los pacientes, se operan en la mañana y salen por la tarde. No hay necesidad de pasar una noche intrahospitalaria. La cirugía, la mayoría de las veces, se hace en quirófano, en hospital, ¿ok? O en una clínica bien armada con toda la regulación necesaria para poder atender a un paciente en quirófano. Y yo en lo personal no hago este tipo de procedimientos en consultorio. No me siento cómodo. No, y como está diciendo, ojo con eso. Yo también si me dirían que te lo hago en el consultorio, pues corre, ¿no? Búscate otra opción. Mira, hay médicos con mucha experiencia que lo hacen muy a menudo y tal vez ellos brinden pues una seguridad grande, pero el problema que cuando pasa el caso malo que a todos nos va a pasar por estadística, etcétera, y estando en un consultorio y no brindando lo mejor a los pacientes, pues es ahí cuando vienen muchos problemas. Entonces, en lo personal sí, pues me blindo yo y también al paciente, ¿no? Brindándole lo mejor. El procedimiento, una vez que se termina, ¿a cuánto tiempo ya puedo empezar a respirar bien o qué tan molesto es? ¿Qué tanto dura? ¿Qué tanto es tu recuperación? Ok, hablando en cuanto a la recuperación, después de cirugía, antiguamente, no sé si te has visto en videos o algo que ponían gasas dentro de la nariz, unos tapones dentro de la nariz y una semana después había que quitar 1 kilo de gasas
de cada lado y era sumamente molesto. En algunos pacientes que vi esta técnica terminaban hasta desmayados de la molestia. Actualmente ya no ponemos esos tapones dentro de la nariz, esas gasas a presión. Ya 98% de mis pacientes no coloco tapones. A veces colocamos algunas ferulitas de silicón especiales que van dentro de la nariz, que son una especie de popote con una luz que te dejan respirar. Y obviamente el retiro de esos popotitos de silicón es mucho más fácil, ¿no? Es un popote de silicón que desliza sin necesidad de sacar 1 kilo de gas. Entonces, los tapones nasales y la no colocación de los tapones nasales hicieron que la recuperación sea 1000 veces mejor. Y lo mínimo invasivo, ya el no tener heridas por todos lados o abrir otras regiones, también hacen que la recuperación sea mejor. La primera semana, yo siempre les explico a los pacientes, van a salir de quirófano, las narinas, o sea, los conductos nasales, sí van a estar obstruidos todavía por la inflamación que genera el procedimiento. Esa inflamación dura 1 semana y las molestias más importantes son durante esos primeros 8 días, que es obstrucción nasal, como si les hubiera dado una gripa fuerte. ¿Por qué? Porque la cirugía es una agresión y la nariz reacciona, creando moco, obstrucción, inflamación. Pero pasando esos 8 días, la verdad es que la recuperación se acelera. Los pacientes están respirando bastante bien a los 8 o 10 días que ya disminuyó la inflamación después de cirugía. Y están dados de alta los pacientes que operamos de manera funcional a los 20 días para volver a hacer su vida habitual, ejercicio, esfuerzo, etc. Actividades durante esa primera semana sí las pueden hacer, no es reposo tampoco absoluto en cama, es reposo relativo. Y la verdad es que la recuperación no es dolorosa, pero sí es molesta porque se congestiona mucho esos primeros días la nariz. Pero después de la primera semana, la verdad es que están muy bien los pacientes, se sienten bien y recuperan la respiración nasal. Sí, forman costras algunas veces, más cuando trabajamos cornetes. Esas costritas hay que estarnos haciendo lavados y eso, pero no se hace demasiado molesta la recuperación. Inclusive los pacientes, en cuanto al dolor y esto, se controlan con la primera línea de medicamentos analgésicos. No necesitamos que tomen 2 o 3 o algún opioide o alguno de estos medicamentos que son para dolor intenso. Generalmente se controla bien con lo básico. Me quedé pensando en lo que dijo, que yo creo que lo que más te va a doler es que te pongan el tubito y se te pegue un pelo, te lo jalen así, que dije, eso sí va a estar horrible. Luego duele más esos pelitos que la propia cirugía. Sí, yo me imaginé que dije, ay, que te jalen un pelito, eso creo que debe ser lo más doloroso de toda la cirugía. Así es, pero no, la verdad es que en cuanto a dolor, se controlan bastante bien. Y la otra pregunta es, ya ve que, por ejemplo, muchos casos de tabique desviado empiezan desde que está niño. ¿A qué edad es en la edad adecuada para hacerle la cirugía, no? Sí se pueden operar niños de nariz en condiciones bien seleccionadas. O sea, sí se operan a niños del tabique o de alguna estructura intranasal, exceptuando adenoides, que eso sí es muy común que se operen a los niños. Pero en estas estructuras intranasales sí tienen indicaciones muy precisas. ¿Por qué? Porque los niños todavía están en crecimiento. Si nosotros operamos un tabique entre los 6 años y los 12 o 14 años de edad, corremos el riesgo de que se vuelva a enchuecar por el crecimiento que aún falta. Entonces sí tenemos que seleccionar muy bien a los pacientes y en los niños todavía ser menos invasivos. Entre menos le hagamos al niño es mejor porque el tabique tiene centros de crecimiento, lugares donde se está expandiendo el tabique para crecer. Si nosotros los lesionamos, ese centro de crecimiento ya no sigue creciendo y eso crea deformidades súper importantes en la parte externa de la nariz. Entonces, si nosotros molestamos a un niño antes de tiempo, hacemos resecciones amplias, molestamos los centros de crecimiento, podemos generar anomalías importantes en la forma de la nariz y, por supuesto, la función. Entonces, sí se pueden operar niños antes del crecimiento, o sea, antes de los 16, 15 años de edad, que es la edad en la que nosotros podemos operar nariz ya casi sin riesgo. Después de los 15, 16 años ya se pueden operar los adolescentes. Si lo hacemos antes, sí tenemos que explicar muy bien este tipo de situaciones. Número 1, que se podría volver a enchuecar. 2, tenemos que ser conscientes como cirujanos que tenemos que hacer trabajos muy poco invasivos. 3, por ejemplo, hay casos donde son indiscutibles las cirugías en niños, ¿no? Una fractura nasal, un niño se cae y se fractura completamente la nariz, pues ahí
tenemos que entrar a reconstruir esa nariz, aunque todavía le falte crecimiento. Desviaciones muy extremas en los niños. Por ejemplo, hay bebés que en el canal de parto salen y la nariz sufre un daño importante, crecen y de niños tienen unas desviaciones muy, muy serias de la nariz. Bueno, cuando son sumamente serias esas desviaciones, sí podemos abordarlas antes de que se cumpla el crecimiento, pero tenemos que ser claros con los papás que puede generar alguna deformidad o que pueden requerir alguna otra cirugía después en el tiempo, que estamos haciendo este tratamiento sabiendo que hay consecuencias porque todavía el crecimiento no es el correcto, todavía no está en su punto máximo de crecimiento. Claro, y pues son casos, como dice usted, excepciones donde si el niño no va a respirar durante toda su adolescencia que necesita estar oxigenado para crecer bien, obviamente mitigas riesgos. Otra cosa que quería preguntarle es, he visto en internet, para que cojo con esto a ver qué nos responde usted, que les meten un globo y luego lo inflan, ¡pa! Y luego que les enderezan la nariz, supuestamente, les enderezan los tabiques. ¿Ya lo ha visto? Sí, ya he visto esto bueno, he visto varios videos asociados a cuentas de quiroprácticos que hacen digitopresión o meten los dedos en la nariz y enchuecan. Mucho cuidado con este tipo de situaciones. El tabique, en su parte más alta, en la parte de aquí el tabique, viéndolo de manera recta, aquí colinda con el paladar. ¿Ok? Arriba de la boca. Pero en su parte más alta colinda con base de cráneo, con el cerebro. Aquí está el cerebro. Y esta base de cráneo es hueso que sostiene al cerebro. Y el tabique está insertado precisamente en la base de cráneo. Si nosotros hacemos una dilatación, una digitopresión con demasiada potencia o cualquier cosa, la base de cráneo se puede fracturar. Entonces, si nosotros cuando operamos tabique, siempre consideramos esta situación, nunca cortamos cerca de la base de cráneo, siempre verificamos tener buen espacio, porque si nosotros hacemos una fractura muy alta o algo fuerte, el tabique arranca pedazo de la base de cráneo y eso puede generar fístulas de líquido cefalorraquídeo, meningitis y fracturas en la base de cráneo. Entonces, hacer ese tipo de procedimientos, yo les digo sin temor a Dios, porque pues es hacerlo así a la mala, pueden generar lesiones muy importantes. La otra, la nariz está pegado al ojo. También hay estructuras en la nariz que comparten estructuras de ojo. Si yo meto un globo y lo inflo, puedo fracturar la órbita también. La órbita separada de la nariz está por una lámina muy delgadita de hueso que se llama lámina papirácea. ¿Por qué se llama papirácea? Porque es tan delgada como un pedacito de papiro. Es un huesito muy delgado. Si yo meto un globo y no me di cuenta dónde lo metí, y lo metí entre la órbita y la nariz y lo inflo, puedo lesionar la órbita también. Puedo romper por completo la lámina papirácea, que es del grueso de un papel. Entonces, puedo fracturar base de cráneo, puedo fracturar la órbita, ¿ok? Y además el sufrimiento que le ocasionas al paciente, esos 3 o 4 o 10 o 15 minutos, a mí me parece que no tiene ninguna justificación médica hacer ese tipo de tratamientos. Lo tercero, hemorragia. Toda la nariz está llena de vasos. Lo mismo, si se llega a romper el tabique y lesiona una arteria, empieza la hemorragia nasal y los que están haciendo este tipo de procedimientos no tienen el conocimiento para detener una hemorragia nasal. A nosotros en quirófano nos puede pasar que lesionemos una arteria, sin embargo en quirófano, insisto, tenemos la vía aérea asegurada, tenemos el cauterio, tenemos la sutura, tenemos la camarita, el endoscopio, el aspirador, tenemos todas las herramientas necesarias para corregir una hemorragia si es que llegara a pasar. ¿Qué pasa si con el globo lesionan una arteria? No tienen absolutamente nada asegurado, ni la vía aérea, ni tienen endoscopio, ni tienen sutura, ni tienen cauterio, no tienen absolutamente nada. Lo único que van a poder hacer es dejar el globo apretando la arteria inflado y por supuesto enviarlo a un otorrinolaringólogo en ese momento, porque no van a tener idea de dónde está sangrando. Entonces, ese tipo de procedimiento, y yo le pondría inclusive el título salvaje, no resuelve el problema obstructivo nasal,
no están valorando si hay algunas estructuras que pudieran estar desviadas, asumen que es el tabique lo que está desviado, van y fracturan y no tienen ni siquiera la capacidad para resolver alguna de las complicaciones, fractura de órbita, fractura de la base de cráneo, hemorragia. Entonces, sí, muchísimo cuidado. Esto es un mensaje que vaya muy claro a todos los que nos ven. No dejen hacerse ningún procedimiento de este tipo por personas que no están bien capacitadas, ¿no? Sí hay procedimientos que son con dilatación en globo de la trompa de Eustaquio, del seno frontal. Sí lo hacemos en otorrino, pero bajo ninguna de las circunstancias que lo hacen este tipo de doctores que lo quieren resolver en 5 minutos. Y quién sabe si sean doctores, pero se ven los videos, a mí me ha tocado, me llamó mucho la atención así de que se ve que le meten un globo y luego como que lo van inflando y la persona está, o sea, literalmente sufriendo. Y uno que no se me quita la imagen, una viejita que le presionaron aquí y la viejita, o sea, se quejaba del cuello, o sea, si no... En personas de la tercera edad todavía menos. Los huesos ya no tienen la resistencia. Si yo me recargo con mi peso sobre el malar en una persona de la tercera edad, le hundo el malar, le hundo el ojo. Pueden causar lesiones bien importantes, bien importantes. No creo que esto vaya a tener mucho futuro y sí, la verdad, intentar difundir la información a los pacientes que no dejen que les realicen este tipo de procedimientos que son completamente contraindicados en medicina. No se me hacía muy confiable, pero de todas maneras, qué bueno que lo aclaró. Pues muchas gracias, doctor. No sé si hay algo que se me haya pasado a preguntarle, algo que le gustaría agregar sobre el tema. Pues yo creo que hemos tratado, pues desde lo más básico, la etiología, hasta el tratamiento. Creo que ha quedado claro también algunas de las dudas que siempre me dejan en redes sociales, tiempo de recuperación, qué hacer en caso de que tenga tabique desviado, cuáles son los síntomas. Creo que tratamos la mayoría del tema. Excelente. Pues muchas gracias doctor por su tiempo, muchas gracias por escucharnos. Si tienen dudas o algo, mándenos un correo, háganmelas llegar. Yo me encargo de buscar a los doctores para contestarlas. Recuerden que un diagnóstico oportuno es la mejor forma de estar saludable. Pues muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos vieron. Ahí cualquier duda o pregunta a través de las plataformas digitales estamos presentes. Nos vemos, Kurt, que tengas muy buen día. A mí no me sale cuando usted hace el monito así, cuando hace con esta mano o algo así, le sale el emoji. Ahí está. Pero la mía no. Me dio envidia de la buena. Cada vez que veía que se creo que también se hace algo. Hay otras como dos que se hacen. No sé cuál otra es, pero ahí está, mire. Ah, mira. me dio envidia escénica. Porque a mí no me sale nada de eso. Gracias y pues vamos a poner la tarjeta digital del doctor en el episodio para que lo puedan contactar directamente. Muchas gracias por escuchar. Estamos. Estás muy bien, nos vemos. Después de mi plática con el doctor Mario, puedo concluir que el respirar bien y tener un buen flujo de aire mejora la calidad de vida totalmente. Si sientes que se te tapa la nariz y estás usando constantemente gotitas para descongestionar la nariz, pudieras tener el tabique desviado. El doctor especialista en otorrinolaringología es el indicado para darte la respuesta que necesitas. Y recuerda, un diagnóstico oportuno es la mejor manera de estar saludables. Gracias por escuchar. Dale like, esto nos ayudará a seguir generando contenido de tu interés. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.